El mi hermano, buenas noches, hermanos. Buenas noches, hermano. Hermano Tocayo, buenas noches, Dios lo bendiga. Pero hermanos, vamos a comenzar este tiempo de estudio de la palabra, orando una vez más para que el Señor nos regale su guía. Así que les pido que estemos orando juntos. Oramos. Padre bendito y Señor, de nuevo muchas gracias por este día. Y también gracias, Señor bendito, por el servicio del que nos das participar en este momento. Gracias, Señor celestial, porque sabes tú cómo pastorear nuestras almas. Sabes tú, Señor bendito, cómo guiarnos, cómo corregirnos, cómo animarnos, cómo orar todo aquello que es conforme a tu buena voluntad, en cumplimiento de tu propósito en la vida de cada uno de nosotros. Y te damos gracias, porque aunque hay cosas que no entendemos de tu voluntad, Señor, muchas otras sí. Y entre esas, agradecemos, Señor bendito, el que el Señor Jesús sea el modelo que tienes en mente mientras trabajas en nuestras vidas para hacernos imitadores de él, Señor. Gracias, Señor, por esta noche y por este tiempo. Según tu buena voluntad, perdona nuestros pecados. Y también, Señor, regálanos tu enseñanza en esta noche. Ayúdanos a escuchar con detenimiento, con atención, a meditar en tu palabra, escudriñar, conocerte más, Señor bendito, por medio de tu palabra y a vivir en ella, Señor. Danos tu guía, Señor. Obra en nosotros lo que quieres con tu Santo Espíritu. Oramos a ti agradecidos, Santo Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, pues vamos a continuar con nuestro estudio del Salmo 119. Ese salmo que venimos estudiando de estrofas, y hoy nos corresponde esta letra del alfabeto griego que leemos como Saín. Para ello entonces quiero pedirles a ustedes que se ubiquen en el Salmo 119, versículo 49. ¿Listos? Vayan por favor todos al Salmo 119, versículo 49. En el estudio que el Señor nos va a poner a realizar esta noche, en el cual estaremos mirando los 8 versículos que corresponden a esta estrofa, que repito, se titula Saín. El Señor nos va a poner a pensar en algo y quisiera pedirles a ustedes primero que hagamos la lectura y paso seguido les plantearé uno de esos temas que surgen de la lectura de estos versículos. Entonces, Salmo 119, 49 al 56. ¿Listos? Dice así: acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Los soberbios se burlaron mucho de mí, mas no me he apartado de tu ley. Me acordé, oh Jehová, de tus juicios antiguos, y me consolé. Horror se apoderó de mí a causa de los inicuos que dejan tu ley. Cánticos fueron para mí tus estatutos en la casa en donde fui extranjero. Me acordé en la noche de tu nombre, oh Jehová, y guardé tu ley. Estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. Y como les decía, mis hermanos, de la lectura de estos versículos encontramos entre varios temas uno que ustedes pudieron encontrar por vía de reiteración, el tema relacionado con la consolación. Pero asociado con la consolación, ustedes pueden notar la posición de una persona, la posición de un creyente llamado a permanecer, a quedarse en. Y esto sí que suena difícil cuando nosotros recordamos el mundo en el que nos encontramos. Este mundo se caracteriza, entre otras cosas, por las modas, por lo que es pasajero.
Si usted le echa cabeza, usted encuentra moda casi que en todos los asuntos de la vida. Hay moda para vestirse, hay moda para construir, hay moda para peinarse, hay moda para comer, hay moda hasta para hablar. Y aquí recordamos lo que nos decía aquí hace un momento, cuando de alguna forma nos ponía a pensar en eso que hoy día se conoce como lo políticamente correcto. Para aquellos que pudieran preguntarse sobre el significado de esto, me atrevería a plantear que cuando hablamos de lo políticamente correcto, estamos hablando de hablar, válgame la redundancia, de una forma en la que le caigamos bien a todo el mundo, que no se vaya a herir ninguna susceptibilidad, que se digan las cosas de manera en que vamos a encontrar que todas las personas están de alguna forma de acuerdo. Este mundo de modas, repito, entre los que encontramos lo políticamente correcto, también se caracteriza por esos gustos pasajeros, esas cosas que son por temporada. Ustedes se darían cuenta junto conmigo cuando piensan en la realidad de este mundo, en que este mundo se caracteriza por la estabilidad de lo inestable. Lo único estable para este mundo es, según este mundo, que todo cambie. Y en ese contexto en el que las cosas, según las reglas que rigen este mundo, según esas reglas de cambio constante, es que nosotros encontramos esta porción de este Salmo 119, en el que un creyente, como ustedes, como yo, tiene un diálogo con su Señor. Un creyente que exalta al Señor y la palabra de este Señor y el impacto que esa palabra tiene en su vida. Es un creyente que tiene unas necesidades, que tiene unas realidades y que ha aprendido a entender su vida y las diferentes realidades que la componen a la luz de una sola e inalterable verdad. Si se quiere, este creyente, esta persona que usó el Señor para escribir este Salmo 119, es alguien que para nada vive según las reglas del mundo. Es decir, no se deja mover por lo que cambia, por lo que está de moda, por lo que es pasajero, por lo que es inestable. Y no obstante que él está firme en esto, hay unos que quieren moverle de esta estabilidad. Y entonces comencemos a mirar algunas cosas de este pasaje que nos corresponde mirar esta noche. Entonces, el salmista comienza diciéndole al Señor: acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. El salmista le dice al Señor algo así como: recuerda, Dios santo, que tú has marcado una palabra, que tú le has puesto una marquita a tu palabra. Y esa marquita tiene por finalidad que siempre tú la tienes presente. Tú, Señor, eres fiel, pero eres fiel a tu palabra. Tú eres fiel a lo que tú has dicho. Tú siempre cumples lo que dices. Y yo, diría el salmista, me acerco a ti, Señor de la palabra, con el corazón de alguien que te va conociendo cada día más. Y entre más te conoce, más se da cuenta de cuál es su propia realidad, de cuál es la posición en la que él debe estar. Ojo, recuerden que arrancamos hablando de una persona, de un creyente que está siendo formado para permanecer, para no estar de aquí para allá. Y entonces este creyente se da cuenta que respecto del Señor, él está llamado a guardar una posición. Y esta posición es la de un siervo. Un siervo, como ustedes lo saben bien, es una persona que no vive según su voluntad, sino la voluntad de su Señor. Es una persona que ha sometido su vida. Si ustedes recuerdan, mis hermanos, lo que en algún momento leímos ahí en Éxodo 21:5, nos damos cuenta adicionalmente que no es un siervo por las malas. Cuando ustedes recuerdan lo que dice Éxodo 21:5, permítanme, se lo leo.
Este Éxodo 21:5 dice, y si el siervo dijere, yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Entonces ustedes y yo recordamos que en la palabra de Dios hay un principio esencial que rige la servidumbre de aquellos que se reconocen siervos del Señor. ¿Cuál es? Que no somos siervos por las malas de nuestro Señor, sino que somos siervos en tanto Él nos ha comprado, Él nos ha dado libertad, y en esa libertad que Él nos ha dado, nosotros podemos voluntariamente rendir nuestra voluntad a Él, tan voluntariamente como amando a aquel Señor ante el cual nos rendimos. Somos siervos por amor aún al mejor Señor. Y entonces ustedes y yo entendemos por qué este hombre se refiere al Señor de esta forma. ¿Y qué le dice este hombre que es un siervo a su Señor? Señor, yo te pido que te acuerdes de tu palabra. Y claro, mis hermanos, ustedes y yo podríamos aquí pensar, cuando menos superficialmente, ¿cómo así? ¿Es que a Dios se le pueden olvidar las cosas? Y la respuesta que viene de modo inmediato a nosotros es no, no se le puede olvidar cosa alguna porque Dios todo lo sabe todo el tiempo. Que Dios olvidara algo equivaldría a que por un momento estaría disminuyendo su omnisciencia. Entonces, aquí el salmista no le está diciendo al Señor, ay Señor, echa memoria, que es que me tienes como abandonado, es que tú me dijiste a mí algo y debes estar tan ocupado dirigiendo el universo entero que como que se te olvidó lo que me dijiste. No es eso lo que encontramos aquí. ¿Qué es lo que nosotros encontramos aquí? Un hombre que se declara siervo de su Señor y que a su Señor le pide que constantemente tenga presente algo, ¿qué? Lo que Dios le ha dicho. No porque Dios lo haya olvidado, sino porque este hombre sabe algo. Lo que su Señor quiere cumplir siempre es su palabra. Siempre quiere cumplir su palabra. Y este siervo solo anhela que Dios siempre haga eso, ¿qué? Cumplir su palabra. Esta palabra que Dios le ha dado a su siervo. Miren eso tan bonito, mis hermanos, porque es muy importante que lo recordemos en este mundo de inestabilidades. Estamos en un mundo de inestabilidades porque, entre otras cosas, las personas no tienen un sentido de pertenencia con casi nada. Pero este hombre, este creyente que se dirige a su Señor desde su perspectiva como siervo, anhela que el Señor cumpla su palabra, esa palabra que Dios le entregó. Sí, mi hermano, eso que usted en este momento tiene frente a sus ojos, sea una Biblia física, sea que esté en el computador, sea que esté en el celular, es algo que Dios le dio a usted y me dio a mí, para que la vivamos como siervos. Y miren eso tan bonito, en la cual me has hecho esperar. El salmista le dice al Señor que él anhela que Dios constantemente esté cumpliendo su palabra. ¿Por qué? Porque el salmista espera en el cumplimiento de esa palabra. Mientras todo se puede mover alrededor, mientras las cosas varían, se mueven de aquí para allá, mientras las personas son y no son, el salmista se da cuenta que su vida está bien guardada, que su vida está realmente asegurada en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios siempre cumple su palabra. Y por ende, este hombre que realmente es sabio se da cuenta de algo más. Lo mejor que puede hacer es esperar en esa palabra que siempre se cumple. ¿Notan ustedes este primer elemento de absoluta estabilidad? Y ahora miren, mis hermanos, cómo él va a vincular esta realidad de estar en el Señor, estar en la palabra de Dios, con algo que tiene que ver con el día a día, con una necesidad, porque a veces cuando nosotros pensamos en estar en la palabra, en permanecer en la palabra y guardar la palabra esperando que el Señor en la fidelidad a la palabra pues nos ayude a nosotros, a veces nosotros pensamos, no sé, como en las nubes, como en cosas del cielo solamente, y se nos olvida que este tema que estamos comenzando a ver esta noche es esencial para permanecer en una tierra en la que todo cambia.
Y entonces ven ustedes cómo se conecta el versículo 50, que dice, ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. ¿Notan eso, mis hermanos? Repito aquí algo que dije hace un momento, que tal vez a ustedes les ha pasado, a mí me ha pasado. Cuando no leemos la palabra con entendimiento, bajo la guía del Espíritu Santo, hacemos de la Biblia un libro teórico, un libro de cosas abstractas, de cosas para otro tiempo, para otra vida, no para esta vida. Y a veces a ustedes como a mí tal vez les ha pasado que leemos la palabra, somos juiciosos, queremos hacer nuestro devocional para crecer con el Señor y tomamos la Biblia, tomamos el celular y la leemos y tenemos nuestra oración e incluso puede que la meditemos, puede que hasta la escudriñemos, cerramos la Biblia, salimos de la aplicación y casi que nos decimos por dentro, bueno, ahora sí, a la vida real. ¿Qué es lo que me toca hacer? Esta persona que el Señor usó para escribir este salmo fue una persona que entendió que la permanencia en las cosas del Señor afectaba todo en la vida. Y entonces dice aquí, ella es mi consuelo en mi aflicción. La palabra es lo que me consuela a mí cuando tengo mi alma como en miseria, cuando tengo el alma como angustiada. Cuando en este tiempo, en medio de un mundo en el que todo cambia, yo me siento afligido, miserable, angustiado, me doy cuenta que solo en un lugar encuentro consuelo. Ojo, este hombre tiene una relación tan seria con Dios, este hombre está conociendo a Dios por la obra del Espíritu Santo en su vida de tal manera que se da cuenta de algo. Las aflicciones del tiempo presente se resuelven con la misma palabra siempre eterna. Ahora, pensemos, mis hermanos, un poco más en esto, porque tal vez a usted en este momento le esté saltando una idea a la cabeza. Yo ya sé eso. Tal vez a usted en este momento le esté pasando un dardo de fuego por el medio del corazón. Sí, yo sé que la palabra de Dios me puede consolar, pero ojo, no es que la palabra pueda consolar, sino que efectivamente nos consuele. Pensemos, ¿en qué casos es que la palabra de Dios nos consuela? Cuando nosotros consideramos que necesitamos algo más que nos pueda consolar. Cuando nosotros pensamos que nuestra vida está bien en Dios, en ciertas cosas, que está bien ser siervos de Dios, es decir, personas que dependen de la voluntad de Dios en ciertas áreas, pero en otras no. Si nos damos cuenta, comenzamos con nuestras vidas a ir de aquí para allá, cual limpia parabrisas, ¿sí? Entonces, en asuntos de salud, confío en Dios. En asuntos de plata, toca mi manera. En asuntos intrafamiliares, confío en Dios. En problemas del trabajo, toca según las reglas de mi negocio. Y se dan cuenta de algo, mis hermanos, en todas aquellas cosas en las que nosotros no estamos, no esperamos como siervos respecto de un buen Señor, ¿qué nos pasa? Que la aflicción, que la angustia, que ese estado de miseria se está afrontando de forma equivocada. Porque si alguno de los presentes pudiera decir, mire, yo aprendí a confiar en el Señor solo en ciertas áreas y Dios siempre me regala consuelo y en estas he aprendido a confiar en mí mismo y aquí yo encuentro consuelo. Si alguien sensatamente pudiera decir que puede consolarse a sí mismo, uno entendería. Pero todos sabemos que no hay consuelo en nosotros mismos. Entonces, este hombre le dice al Señor, Señor, tu palabra es la que me consuela cuando tengo el alma angustiada, miserable, afligida. Y noten algo interesante, ella es mi consuelo en mi aflicción porque tu dicho me ha vivificado. Miren esto, mis hermanos, tan bonito.
Aquí el salmista o el Señor por medio del salmista nos lleva a pensar algo. ¿Ha funcionado? Porque si ha funcionado, puede volver a funcionar. Si en algún momento la palabra nos ha resultado consuelo, es porque efectivamente tiene la potestad de estarnos consolando constantemente. Y miren lo siguiente. Cuando nosotros, en medio de la aflicción, en medio de la penumbra, en medio de la dificultad, de eso que oscurece la vida, eso que hace difícil saber hacia dónde andar, cuando nosotros vamos a la luz de la palabra, al Dios de la palabra, y nosotros descansamos en Él, nosotros nos damos cuenta de algo, que esa palabra nos preserva la vida, que esa palabra nos enseña a vivir. Entonces, ¿cómo va la cosa? Un hombre, no sabemos cuál es su nombre, aprendió del Señor que ese Señor era para él la razón de su vida, aquello en lo que él reposaba o hacía descansar su voluntad. Este hombre había aprendido algo, que todo lo que necesitaba es que Dios cumpliera su palabra. Esa era la razón de su oración, ese era el anhelo de su corazón. Y alguno podría criticarle, ya vamos a mirar eso un poquito más adelante. Ay, usted se inventa las cosas. Ay, usted como que necesita que alguien lo aterrice porque usted es todo ideal, usted vive como en las nubes. Y ese hombre diría, no, Señor, no, yo he aprendido que cuando espero en Dios, mi aflicción está en buenas manos. Yo he aprendido que cuando espero en Dios, realmente tengo vida. Dios me vivifica. Miren, mis hermanos, algo muy interesante. Y es cómo aquí el Señor nos pone a nosotros a pensar en la necesidad de recordar que tal vez en nuestras almas puede presentarse oposición. ¿Qué oposición? A que nosotros intentemos encontrar vida fuera de la palabra de Dios. Que nosotros intentemos encontrar consuelo fuera de la palabra de Dios. Pero si usted, como yo, por la gracia del Señor, es creyente, nosotros debemos pararnos, permanecer, esperar en una realidad. ¿Cuál es esa realidad? Para los que por la gracia del Señor somos siervos de Dios, no hay fuera de Dios, no hay fuera de su palabra vida ni consuelo alguno. Y entonces, miren ustedes cómo sigue aquí el Señor y nos trae un punto aún más concreto. Algo le estaba pasando a este creyente. Versículo 51. Dice, los soberbios se burlaron mucho de mí, mas no me he apartado de tu ley. Es decir, que una de las posibles razones por las cuales esta persona podría encontrarse afligida, con su alma queriendo ser movida hacia la miseria, hacia la angustia, era por la conducta de personas. En este caso, descritas como los soberbios. Notan, mis hermanos, cómo aquí no estamos en ningún lado hablando de nubecitas, no estamos hablando de cosas allá todas ambiguas, abstractas, no estamos hablando de las alitas del cristiano, estamos hablando del cristiano de carne y hueso, del creyente en su día a día. Este creyente, esta persona que ha aprendido quién es su Señor, a rendir su voluntad a la voluntad del Señor, a esperar en la palabra de Dios, que ha aprendido que en esa palabra haya consuelo y que ahí está la vida que él necesita, lo ha aprendido, entre otras cosas, en medio de las personas que le rodean, en medio de personas que quieren que él renuncie a permanecer. Los soberbios, mucho, pero muchos, tiene algo muy interesante. Vayan, por favor, mis hermanos, a Proverbios 21, 24. Proverbios 21, 24.
¿Listos? ¿Qué dice Proverbios 21-24? Miren, mis hermanos, este versículo tan diciente, tan duro para la persona que es soberbia. Proverbios 21-24 dice: escarnecedor es el nombre del soberbio y presuntuoso, que obra en la indolencia de su presunción. Que si Dios conoce a las personas, que si Dios tiene la capacidad de hacernos saber cuál es el corazón que hay en las personas, está diciendo aquí el Señor que hay unas personas. Dice que hay un hombre que es escarnecedor, literalmente el que hace muecas. El que hace muecas como señal de burla. Entonces, escarnecedor, el que hace muecas, es el nombre. Y la palabra aquí nombre significa la reputación de la persona, lo que realmente es la persona. Es como si dijera lo siguiente: burlador es el soberbio. Una persona que le anda haciendo muecas al otro es el soberbio. Y presuntuoso, y la palabra presuntuoso sí es el pretencioso, el que se cree mucho, el que se aplaude a sí mismo buscando que los demás le acompañen en los aplausos. Esta persona que se burla del otro, que es pretencioso, tiene una forma de obrar, obra con insolencia. Y la palabra insolencia refiere a que tiene ataques de emoción, ataques de pasión. Es una persona que obra con furia, con cólera contra aquello que no le gusta. Que obra en la insolencia de su presunción. Y la palabra presunción significa que tiene una visión inflada de sí mismo. Entonces, ¿qué nos dice el Señor aquí sobre este soberbio? Este hombre que es como aquellos que se burlaban del salmista, es una persona que se burla, que su naturaleza es reírse, creyéndose mucho. Y a partir de esto que se cree, tiende a actuar con ira, con cólera, con profunda molestia contra aquel que no es como él, que no es soberbio. ¿Por qué? Porque se cree el más grande, porque se llena de aire, cual sapito en tiempos de reproducción. Se enorgullece, se llena de soberbia, es presuntuoso, es altivo. Pero ojo, mis hermanos, ¿contra quién? Si ustedes ven el versículo 51, retomen el Salmo 119, encuentran que los soberbios particularmente se van a enfocar contra los humildes, contra los que no tienen un corazón que se pavonea, no tienen complejo de pavo real, no buscan su gloria. Este muecudo, este altivo, este insolente, este presuntuoso se vuelca en grupo contra el humilde siervo de Dios, contra la persona que ha reconocido algo. ¿Sabe qué? Por lo que he aprendido en la palabra, por la obra del Espíritu Santo en mi vida, yo he llegado a una convicción. Es una decisión personal que Dios me ha llevado a tomar sin que por ello yo sea obligado. No es fe, es convicción, estoy seguro de algo. Yo no quiero lo mío, yo quiero lo de Dios en mi vida. Yo quiero que mi vida sea para Dios, yo quiero permanecer en su palabra, yo quiero estar ahí, incluso cuando se aflige el corazón. Y entonces el soberbio, dice acá, se burla mucho de este creyente. Ahora, noten algo interesante, mis hermanos, y cuando ustedes lean la palabra, yo les quiero dar un consejo. Aprendan a leer entre líneas, siempre respetando la interpretación del texto. Estudien el texto tan a fondo como para que se den cuenta que el texto nos da mucho. Siempre el Señor nos da mucho en su palabra. ¿Qué está diciendo aquí? Si se dan cuenta, dice, mas no me he apartado de tu ley. ¡Wow! De manera tal que, noten algo, una de las cosas que quiere hacer el soberbio con su burla es apartar al creyente de la palabra de Dios. Miren esta palabra más.
Miren, es adversativa, está diciendo, aunque me hacen tal cosa, yo no tal otra. Me pueden golpear, me pueden gritar, me pueden maldecir, pero yo permanezco en Dios. Dicho de otra forma, este creyente ha aprendido algo y tiene que permanecer en la palabra de Dios, a sabiendas que algunos enamorados de sí mismos los quieren apartar de la palabra para que sean tan soberbios, tan infatuados como ellos mismos. Miren, mis hermanos, algo interesante. Vayan por favor a Jeremías capítulo 20. Jeremías capítulo 20. Y les pido que se ubiquen sobre el versículo 7. En Jeremías capítulo 20, versículo 7 en adelante, leemos lo siguiente. Jeremías capítulo 20, versículo 7 en adelante. Miren, mis hermanos, la vida de un siervo que había aprendido a esperar en la palabra de Dios, que anhelaba que Dios cumpliera su palabra en su favor y en favor de un pueblo, una persona que había aprendido que en Dios encontraba las respuestas que tenía su alma, y esta persona tenía que enfrentarse, tenía que tratar con otros que se molestaban por su humildad, por su dependencia de Dios, o mejor dicho, porque sirviera a Dios. Miren lo que dice Jeremías 27 al 11. Dice así: me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción. Porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes. Denunciad, denunciémosle. Todos mis amigos miraban si claudicaría. Quizás engañará, decía, y prevaleceremos contra él y tomaremos de nuestra venganza. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. ¿Lo notan, mis hermanos? ¿Lo notan, mis hermanos? Un siervo de Dios, el profeta Jeremías, teniendo que predicar en medio de un montón de falsos profetas, advirtiéndole a la nación del Señor que se volvieran, que se arrepintieran, que abandonaran esa confianza en el hombre, esa idolatría, ese pecado, esa injusticia que había en medio de ellos. A la par que él daba este mensaje llamando al arrepentimiento para evitar el castigo de Dios, eso que conocemos como la deportación. A la par que esto pasaba, otros decían, no, tranquilos, no hay problema, Dios manda decir que paz, que estamos bien, que el pueblo está muy bien con Dios. Y Jeremías era una voz solitaria que tenía que hablar al pueblo contra estas voces. Jeremías tenía que permanecer en lo que Dios le había dicho que tenía que decir. Jeremías tenía que permanecer en su vida como profeta, en la palabra del Dios que le había hecho profeta. Pero cuando Jeremías tomó esta decisión, naturalmente, consecuentemente, se ganó a un montón de personas que, si entendemos esto a la luz del Salmo 119, podremos calificar como soberbios. Personas que lo afrentaban, personas que le hacían escarnio, personas que le trataban tan mal como podían, que incluso se suponía que eran sus amigos, pero solo esperaban el momento en el que él renunciara a hacer lo que debía hacer. Estaban esperando el momento en que él se moviera de la palabra de Dios para caerle encima. Querían moverlo de la voluntad de Dios, querían acabarlo. Y ustedes, en lo que acaban de leer, se dieron cuenta de algo. Jeremías fue afectado fuertemente. Jeremías llega a un punto en que dice, no me acordaré más de él.
ni hablaré más en su nombre. Ojo, miren el impacto que estaban teniendo estas personas, este pueblo desagradecido, estos olvidadizos de Dios. Miren el impacto que estaban teniendo en la vida de un creyente. Pero como la palabra de Dios no vuelve vacía, pero como cuando Dios siembra su palabra en nosotros y el Espíritu Santo la obra, ese fruto va germinando y vamos siendo fortalecidos en el Señor. Entonces, aunque Jeremías en un momento ya no quiere ser más un creyente que sirve a Dios, ya no quiere ser más ese siervo de Dios, la palabra de Dios fue mayor que su desánimo, que su dolor, que su aflicción. La palabra de Dios lo consoló. Había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Sencillamente, la obra de la palabra de Dios en su vida fue mayor. No estamos hablando del gran Jeremías. No estamos hablando del muy poderoso, del superhéroe Jeremías. Estamos hablando de un hombre en el que la palabra de Dios estaba haciendo lo que debía hacer, llevándole a hacer lo que debía frente a otros y a permanecer en Dios, aunque los otros se volvieran contra él. Y en este punto, mis hermanos, ustedes y yo tenemos que pensar. ¿En qué? Perdónenme si uso esta expresión, la escuché alguna vez y se me clavó, la verdad me gusta. Dicen por ahí que tonto no es el que chifla, sino el que voltea a mirar, ¿cierto? Tonto no es el que chifla, sino el que voltea a mirar. Mis hermanos, constantemente nos están chiflando como cristianos. Constantemente personas cercanas que no creen en Dios, sean familiares, amigos, los medios de comunicación, el mundo en general, realiza toda clase de manifestaciones soberbias, altivas, un humanismo disparado, un humanismo insolente, un hombre que confía en sí mismo sin tener mérito para confiar en sí mismo, que se pregunta mientras mira a algunos que no hacen lo mismo, ¿y usted por qué cree en eso? ¿Usted por qué está ahí? Porque confía en la palabra de Dios. Pero no es una pregunta como quien quiere saber, sino la pregunta del que cuestiona, del que quiere la caída, del que está firme. Porque, hermanos, seamos francos, a este mundo de inestables le molesta profundamente la firmeza que Dios le da a los suyos. Al igual que Jeremías, el salmista tuvo que permanecer en el Señor para resistir lo que hacían los que se burlaban de ellos. ¿Pero por qué se burlaban de ellos? ¿Porque eran los más chistosos? ¿Porque te ponían un gorro morado lleno de pepitas amarillas o cosas por el estilo? No, porque querían vivir según la palabra de Dios. Miren lo que dice el versículo 52, por favor, ubíquense de nuevo en el Salmo 119. Volvamos al versículo 52, donde el salmista viene hablando de la conducta de los soberbios y cómo, a pesar de esta conducta, él ha decidido que no se va a apartar de la ley de Dios, porque ahí está su consuelo, porque ahí está su vida, porque es la ley de su Señor y él es su siervo. Versículo 52. Me acordé, oh Jehová, de tus juicios antiguos y me consolé. ¿Se acuerdan, mis hermanos, que le dice el salmista arriba? Señor, acuérdate, ten presente constantemente. El salmista aquí dice, en cuanto a mí, yo también tengo presente algo, como una marquita en mi alma que me lleva constantemente a Dios. Me acordé, oh Jehová, ¿de qué te acordaste, salmista, en medio del trato que te dan los soberbios? ¿De qué te acordaste en medio de esas personas infladas de sí mismas que te atacan por ser un creyente? Me acordé, oh Jehová, de tus juicios antiguos y me consolé. Es que por eso es que le dan tan duro a los cristianos. Por eso es que a los cristianos o a los creyentes toca erradicarlos, porque como dicen algunos, la religión es un cáncer. Y aquí solo hablo de la religión, de la piedad, de la relación con Dios, para aclararlo. Aquí dice el salmista algo interesante. Yo tuve presente constantemente, oh Jehová, tus juicios antiguos. ¿Sí ve? ¿Sí ve, salmista? Sigue cristiano de Bogotá, año 2023, comenzando el mes de febrero. El problema es que usted sigue creyendo en cosas viejas.
Estamos en el siglo XXI y usted tiene una mentalidad del siglo primero o de 1500, 1600 años, 4000 años antes de Cristo. Este es el problema de ustedes los cristianos, por eso es que toca acabarlos, y ustedes no quieren cambiar, ustedes quieren siempre pensar lo mismo, estar en una misma posición, en un librito que escribieron hombres. Esto es lo que dicen ellos, aclarémoslo, ¿no? Un libro, según ellos, lleno de contradicciones, un libro que no tiene espacio para todo lo LGTBI, que no tiene espacio para la eutanasia, que no tiene espacio para una crianza de los niños en que los hijos hagan lo que quieran. Este librito en el que ustedes no creen en las cosas que dice la ciencia, aunque no es ciencia sino filosofía científica. Ustedes tienen una vida, a ver si me hago entender con este término, anacrónica. Cuando hablamos de algo anacrónico, estamos hablando de algo que está fuera de su tiempo. Como cuando, digámoslo de alguna manera, usted quiere un combate a punta de fusil y sale una persona con taparrabos, arco y flecha diciendo es que yo soy indígena de 1400. No, usted ya está fuera de tiempo. Entonces, ¿qué quieren decir? La palabra de Dios es anacrónica, la palabra de Dios ya no es para este tiempo. Y mira, hasta su palabra dice que esos son juicios antiguos. Problema. Porque la palabra antiguo aquí no significa algo viejo. Significa o apunta a algo que es eterno. Algo que si te pones a mirarlo, intentar encontrar el punto donde comenzó, no lo puedes encontrar. Ni tampoco encontrarás el punto donde termina. Es algo que está más allá de lo que entendemos como tiempo. Cuando el salmista está diciendo, me acordé, oh Jehová, de tus juicios antiguos, está diciendo, me acordé, oh Jehová, de tus juicios que siempre han existido. Porque los creyentes estamos llamados a permanecer de la misma manera que siempre Dios permanece en su palabra. Dios no necesita hacer referendos, plebiscitos, recoger firmas para preguntarle a las personas si estamos o no de acuerdo con lo que dice su palabra, porque si ellos dicen, no, es que las cosas van cambiando, me toca acomodarme a los tiempos, tienen razón, me critican. No, mis hermanos, no. La palabra del Dios eterno es eterna y por ende no va a cambiar. Y lejos de generarnos angustia por pensar, ay, es que la palabra de Dios es muy viejita, nos tiene que llevar a una inmensa consolación. ¿Qué consolación? Mi Dios nunca cambia. La palabra de mi Dios es verdad, siempre es, nunca cambia. Los soberbios, los altivos, los que buscan saciarse de sí mismos tienen un problema. Ellos todo el tiempo están cambiando, cambian de una maña a otra, cambian de un engaño a otro. Échele cabeza, mi hermano. Alguna persona que tal vez a usted le ha maltratado por ser cristiano, ¿se ha dado cuenta cuánto cambia de parecer? El salmista dice, Señor, yo me acordé de tus juicios antiguos, que son eternos, y encontré algo, que yo puedo permanecer confiadamente en una palabra que nunca cambia, en una palabra que es como el Dios que dio esa palabra. Así que, por la gracia del Señor, no me voy a mover. Sé dónde puedo estar. Sé que estoy llamado a permanecer. 53. Ahora, si se dan cuenta, el salmista ha tomado una posición, una decisión que implica permanencia en algo, en la palabra. El salmista se ha dado cuenta de algo. Todas las áreas de su vida pueden estar reguladas, aconsejadas, instruidas por la palabra de Dios. Y él está seguro en ello, aunque le ataquen. Pero entonces se pone a mirar a aquellos que se vuelven contra él, aquellos que no tienen esas convicciones de la palabra. Y entonces dice el versículo 53, horror se apoderó de mí a causa de los inicuos que dejan tu ley.
La palabra horror se puede traducir como indignación, como un ardor en el alma. Literalmente es un calor vivo que está en el alma de esta persona. ¿Qué persona? La que por la gracia del Señor y en la obra del Espíritu Santo ha aprendido a permanecer en la palabra. La que no se deja mover. No porque no la ataquen, sino porque hay un Dios que le sustenta. No un Dios que le obliga, sino un Dios en quien él confía. Entonces esta persona, al ver la conducta de ellos, siente una indignación, siente un ardor en su alma, su ser interno. Horror, indignación se apoderó de mí a causa de los inicuos. La palabra inicuo significa algo que es moralmente malo. Cuando hablamos de una persona que vive en maldad, que no quiere tener para nada presente la ley de Dios, sino lo que le dicta el mundo, lo que le dicta su corazón, lo que le dicta ese señor que se llama Satanás. Entonces, miren aquí algo interesante. Este salmista, este creyente, ya no solo se puede responder algo para sí mismo en cuanto a permanezco en la palabra, sino que mira hacia afuera y mira a aquellos que lo atacan y siente algo respecto de ellos. Siente indignación, siente molestia, porque ellos desprecian la palabra de Dios. Ellos decidieron abandonar todo aquello que implicara respeto a la palabra de Dios. No han querido vivir, para ser más precisos en esta palabra. Miren, mis hermanos, Proverbios 28:4. Una vez más, la palabra de Dios misma explicándonos las cosas. La palabra de Dios interpretándose a sí misma. Proverbios 28:4. Proverbios 28:4. ¿Listo, mis hermanos? Miren aquí lo que el Señor nos va a decir sobre las dos posiciones respecto de la palabra de Dios. Desde ya les digo una cosa, no hay una tercera posición. No hay una posición neutral. No hay una posición de lo políticamente correcto. No, hay una de dos posiciones. Y entonces dice Proverbios 28:4. A los que dejan la ley, alaban. Los que dejan la ley alaban a los impíos, mas los que la guardan contenderán con ellos. Mírenlo, mi hermano, mírenlo ahí, métale una leidita más. Miren las dos posiciones respecto de la palabra de Dios. Los que dejan la ley alaban a los impíos. Por un lado, hay unos que alaban a los que viven en impiedad, son los que renunciaron a vivir según la palabra de Dios. Listo, eso por un lado. ¿Cuál es el otro lado? Más los que la guardan contenderán con ellos. Están entonces los que están contra la ley, los que abandonan la ley y ¿qué hacen? Aplauden, alaban, dicen, ¡uy, qué bien, don impío! ¡Guau, qué chévere tu iniquidad! ¡Oh, qué maravillosa soberbia la que tú manejas! ¡Uy, estoy enamorado del amor que te tienes a ti mismo! ¡Qué grande eres! Y por ningún lado necesitas a Dios. Y por el otro lado están unas personas que sí guardan la ley. Pero noten algo interesante. ¿Qué hacen estas personas que sí guardan la ley? Contenderán. ¡Wow! Esa palabra suena rara, ¿cierto? Mas los que guardan la ley contenderán con ellos. Y la traducción de esta palabra significa generan una situación de hostilidad. No suena bonito, ¿cierto? No suena bonito. Porque aquí lo que está diciendo el Señor es lo siguiente. Que entre los impíos se aplauden, que entre los impíos se aman, se ayudan, se animan, se impulsan. Los creyentes, los que realmente guardan la palabra de Dios, toman una posición y es de hostilidad contra la impiedad. Recuerden una vez más, mis hermanos, estamos en un mundo en el que podemos cambiar de aquí para allá con tal de caer bien, según la moda, según lo que opinan las mayorías. Y entonces nosotros encontramos ya iglesias en las que el matrimonio homosexual es permitido. Nosotros ya encontramos posiciones cristianas que defienden, bueno, cristianas entre comillas, que defienden el aborto. Nosotros ya encontramos toda clase de posiciones
entre comillas, bíblicas, contra cosas que están contra la palabra de Dios. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿La palabra de Dios cambió? Wow, no, porque la palabra es eterna, lo acabamos de estudiar. ¿Qué cambió? El creyente se movió. ¿Sí? El creyente se movió. El creyente cedió. El creyente se metió en una negociación en sus propias fuerzas y perdió. El creyente racionalizó humanamente las cosas y entonces consideró poco la palabra y negoció la palabra como si pudiera negociar lo que es de su Señor. Y entonces, en vez de contender contra lo que es pecado, cede ante el mismo. Ahora, recuerden lo siguiente. ¿Cómo estaba arrancando este salmo? Estaba diciéndonos algo muy bonito. Que una persona que permanece en la palabra de Dios, anhela, espera en la palabra de Dios, entre otras cosas, porque le consuela. Pensemos lo siguiente. Cuando uno comienza a negociar la palabra de Dios, cuando uno comienza a cuestionar la palabra de Dios, la confianza en Dios comienza a mermar. Va mermando, va mermando, va mermando. No es tan creíble, no es tan creíble, no es tan creíble. Tarde que temprano, Dios no puede consolarlo porque sencillamente ya no confía en Dios. Sí. Tal vez mis hermanos en ese momento algunos de ustedes tienen inquietudes sobre cosas de la palabra de Dios y piensa que el mundo tiene razón. Solo quiero que piense lo siguiente. Si usted no le pide a Dios ayuda para pararse en su punto, para permanecer en la palabra, dése cuenta dónde puede llegar este punto. El ataque del soberbio puede llevar a que usted cuestione lo de Dios y pierda toda posibilidad de ser consolado en el Señor. Avancemos un poco más. Dice el versículo 54. Cánticos fueron para mí tus estatutos en la casa donde fui extranjero. Esta persona tiene tan firme la palabra de Dios en su vida está en la palabra de Dios, que esta persona no cede ante la presión del soberbio por mucho que lo traten mal. Esta persona no negocia con las cosas que están contra Dios. Esta persona, incluso cuando está en un lugar que no es su hogar, tiene algo en su corazón, cántico. Ahora piense lo siguiente, mi hermano. No sé si le pasa, está lavando losas, está bañando, está haciendo aseo, va en Transmi o va manejando, qué sé yo. ¿En algún momento usted se haya cantando algo, sea mentalmente incluso? ¿Por qué lo estaba cantando? ¿Se ha puesto a preguntarlo? ¿A preguntárselo? Tal vez una de las razones por las cuales usted lo canta es porque le gustó. Esta persona está enamorada de la palabra. Por ende, canta la palabra, o sea, la melodía que retumba en su alma es la palabra de Dios. No estamos viendo aquí que se pone y repite y repite y repite como un lorito, sino que su meditación es la palabra. ¿Y hasta qué lugar se atreve a llevar esta palabra como si estuviera cantándole en su corazón? Al lugar donde él es extranjero, como un peregrino, como el que no está en su propia casa, como el que va de paso, como nosotros en esta tierra. Si ustedes se han dado cuenta de algo interesante, la palabra de Dios para nosotros debe ser como las manchas al perro dálmata. A donde va el perro, van sus manchas. Donde sea que se encuentre el creyente, en la iglesia o en medio de las condiciones más adversas, hay algo en su corazón que él ama, que es su cántico, que es la palabra. Una palabra que le ayuda a permanecer en un lugar que no es su lugar, pues va de paso. Y miren, mis hermanos, entonces, cómo esta persona está tan convencida de la palabra de Dios que no necesita aquí que alguien le esté obligando. Es algo que él ama. Vamos redondeando para terminar y vamos al versículo 55. Y ahora nos damos cuenta que no solo es todo lugar, sino en todo tiempo. Dice el salmista, me acordé en la noche de tu nombre, oh Jehová, y guardé tu ley. Porque cuando nosotros pensamos la palabra de Dios, no podemos pensar esa palabra sin el Dios de la palabra.
Insisto, y lo hago con respeto, con cariño. Conocer a Dios no es meter a Dios en una probeta. Conocer a Dios no es desintegrarlo en partecitas y meterlo ahí bajo un microscopio y comenzar a observar como quien mira un objeto indiferentemente, como algo frío, como algo ajeno. A Dios se le conoce como lo que Él es. Es un Dios trino. Es un solo Dios en tres personas. La palabra entera nos habla quién es Él, cómo es Él. Cuando yo pensamos en nuestro Dios, cuando lo contemplamos, cuando lo consideramos, y ustedes saben que esto es cierto, tenemos más deseo de guardar su palabra. Cuando en cambio nos ponemos, y discúlpenme que insiste en este tema, mis hermanos, los años que estuve en el seminario me generaron grandes bendiciones, pero también grandes luchas, y una de esas luchas fue, saque a Dios de la probeta en que lo metió. Que Dios no es un objeto. Y aprenda a conocerlo. Este salmista en la noche pensaba en su Dios, en su reputación, en su persona. No como Dios, es Jehová. Y la consecuencia, ¿cuál fue? Que guarda la ley de ese Dios al que cada día conoce más. Ese Dios que le enseña que aunque esté en una tierra en medio de extraños, Dios está en él con su palabra para enseñarle a andar en una tierra que no es la suya. Ese Dios que le enseña a tener carácter y a permanecer en su lugar y a no negociar lo de Dios, lo que es malo es malo. Ese Dios que le enseña que su palabra no cambia, es eterna, eternamente consuela. Ese Dios que con su palabra nos enseña que hay soberbios, que nos detestan cuando queremos guardar la palabra de Dios, pero no por ello nos vamos a mover de la palabra, sino que la palabra nos reafirmará en ella. Ese Dios que consuela en medio de toda aflicción, al punto que realmente nos enseña a vivir. Ese Dios en cuya palabra anhelamos esperar. Y entonces terminamos. Se entiende lo que dice el versículo 56. Estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. ¿Qué bendiciones? Las bendiciones del que permanece en Dios, que se deja consolar por Él, que aprende a confiar en Él y entiende que nadie es como nuestro Dios y que si le queremos conocer, solo lo podemos hacer a través de su palabra. En un mundo en el que todo cambia, en un mundo en el que nada es estable, hay algo que va más allá de este mundo, la palabra del Dios que lo ha creado todo. Eso, mis hermanos, es lo que ustedes y yo necesitamos. Eso es en lo que nosotros debemos permanecer. Pero para permanecer en ello, necesitamos conocer cada día más esta palabra, ¿cierto? Vamos a terminar en oración. Padre bendito y Señor Dios, te damos gracias por esta noche, por la bendición que hemos tenido, Señor, de reflexionar, de escucharte en torno a esta porción de este Salmo 119. Y queremos pedirte, Señor, que nos ayudes, Señor, a conocerte de tal forma que guardemos tu palabra como un cántico en nuestras almas, que aprendamos a anhelar y esperar tu palabra y ser consolados por ti, que aprendamos a permanecer en ti para que el burlador, para que el soberbio no logre movernos, que aprendamos a llamar las cosas por su nombre, a lo malo llamando lo malo, y a lo bueno llamando lo bueno, según tú lo indicas en tu palabra. Ayúdanos, Señor bendito, a comprender que en este mundo en el que estamos de paso, nos has dado lo suficiente para permanecer mientras llegamos a tu presencia. Ese algo es tu palabra. Gracias, Señor, por la obra del Señor Jesucristo, en quien podemos vivir esta palabra bajo la guía de tu Santo Espíritu. Oramos a ti, Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.